Hola mundo, vamos con la pregunta número 61 del modelo PSEO de Matemáticas 2019. Es una pregunta correspondiente a la parte de datos y azar, donde nos entregan una tabla con las estaturas de un grupo de personas, pero la tabla tiene la particularidad de tener datos agrupados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos entregan un cierto rango de valores donde encontramos la cantidad de personas que se encuentran en este rango de valores. O sea, aquí tenemos el primer intervalo que va desde el 140 cerrado, o sea, tomando los 140 centímetros, eso quiere decir que sea hacia adentro el corchete, hasta los 150 centímetros sin tomarlo, por eso el corchete está hacia afuera. Y nos dicen que hay 17 personas en este grupo. Y así con los demás grupos, de 150 centímetros a 160 hay 24 personas, en el siguiente 25, 10 y finalmente en los más altos, en el grupo de personas más altas, hay 4 personas. Y nos entregan algunas alternativas donde tenemos que encontrar la falsa. Ojo siempre con lo que nos piden. Nos dicen grande, con mayúscula y con negrita, que son las falsas. No vayan a poner las verdaderas. Y la mayoría se centra en estos términos. En el decil, el percentil, la mediana. ¿Qué son estas cosas? Son unos conceptos que nos dividen a la población en tantas partes como indica su separación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el decil nos divide a la población en 10 partes iguales. El percentil nos divide a la población en 100 partes iguales. Y así sucesivamente. Tenemos también el cuartil, que nos divide en 4 partes iguales. El cuar nos indica eso. También tenemos el quintil. Tenemos el cuartil, el quintil, el decil y el percentil. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del tercer decil, vamos a poner acá, el tercer decil significa que ya dividimos la población en 10 partes iguales y vamos vamos a tomar la tercera de estas 10 partes iguales, ese va a ser nuestro tercer decil. ¿Y qué quiere decir el tercer decil? Que desde este, vamos a imaginar que este es el tercer decil, y significa que desde este valor hacia atrás, nosotros tenemos acumulados un 30% de los datos. ¿Por qué un 30? Porque dijimos que dividimos en 10 partes iguales por ser decil. Y además estamos en el tercero. Como es la tercera de las 10 partes iguales, desde ahí hacia atrás hay un 30%. Si hubiera sido, por ejemplo, el tercer cuartil, vamos a imaginar que estos son los cuartiles, significa que dividimos la población en 4 partes iguales nomás. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y ahí está el 4. Entonces, si tomamos el tercer cuartil, por ejemplo, como son 4 partes iguales, aquí tendríamos el 75% de los datos acumulados. Es decir, desde el valor que toma el tercer cuartil hacia atrás está el 75%. Otra forma de verlo también es que el tercer cuartil, el valor que corresponde al tercer cuartil es mayor o igual al 75% de los datos de la muestra, porque cuando nosotros organizamos esta separación con los fractiles, nosotros tenemos que ordenar las muestras de menor a mayor. Entonces, si encontramos el tercer cuartil, nos aseguramos que este valor va a ser mayor o igual al 75% de los datos. Esa es como la teoría detrás de estos fractiles. Y tienen su forma de calcularse, tienen su formulita, que la anoté arriba en verde mientras borro esto. Chan, 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 chan. La fórmula tiene algunas cosas, es la misma para todos, solamente que va cambiando dependiendo de si queremos el cuartil, el quintil, decil o percentil. El K es la parte que nosotros queremos. Por ejemplo, si queríamos el tercer cuartil, el K viene siendo 3. O sea, es lo que queremos. Ese es el 3. El N es la cantidad de elementos de la muestra. Cantidad de elementos. Y el algo que puse ahí va a ser igual a... Va a variar dependiendo de lo que en qué mundo estemos. Si estamos con los cuartiles, ese algo va a ser 4. Si estamos con los quintiles, ese algo va a ser 5. Va a ser en cuántas partes dividimos la población. Si estamos con los percentiles, ese algo va a ser 100. Y si estamos con los deciles, ese algo va a ser 10. Entonces esos son todos los términos que necesitamos para poder ocupar esta formulita. El K, que es lo que queremos, el N, que es el total de la población,
y el algo dependiendo si son fractiles, de qué fractil es, cuartil, quintil o percentil o decil.